Vamos a hacer lectura del Salmo 134. Leo la palabra del Señor. Cántico gradual. Mirad, bendecí a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecí a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Inclinemos nuestros rostros. Señor, a ti damos gracias en esta hora por la palabra que acabamos de leer. Nosotros creemos que ella es suficiente para aconsejarnos, exhortarnos y animarnos. Y oramos para que seamos, en medio de un mundo tan secular y pagano como el nuestro, seamos sacerdotes espirituales, como Pedro nos los hace ver en su epístola. Sé tú el que recibas la gloria y recibas la honra siempre. Amén y amén. Nosotros a veces pensamos que Dios es nuestro mejor amigo. Eso es un pensamiento que se escucha muchísimo dentro de nuestra sociedad, pero esa no es la realidad. Nosotros somos enemigos de Dios, así que Dios no es nuestro mejor amigo. Él es nuestro principal enemigo. No hay vida que nosotros podamos tener fuera de esa reconciliación que Jesucristo nos dio con el Padre a través de su sacrificio perfecto en la cruz. Dios en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel estableció un servicio sacerdotal. Y la tribu de Leví debía adorar a Dios y acercarse a Dios a través de estos medios que Dios había dejado. Sin embargo, todo lo que ocurría en el templo, en el santuario, los sacrificios, los sacerdotes, el sumo sacerdote, todo esto era una sombra de lo que había de venir. Y el Nuevo Testamento nos revela a nosotros de manera muy clara, y sobre todo el libro de Hebreos, de una manera muy clara, quién es este sumo sacerdote, quién es este gran sumo sacerdote y quién es este sacrificio perfecto con el cual nosotros ahora podemos acercarnos al Padre. Y Él mismo nos lo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque allí vamos a alcanzar ese oportuno socorro. El sacerdote era un intercesor, y esto es lo que precisamente hace Cristo: interceder por nosotros al Padre. Y lo sigue haciendo en la actualidad. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. En este momento estamos aquí escuchando el sermón y Jesús está intercediendo por nosotros, porque la realidad es que nosotros deberíamos ser eliminados por nuestra propia condición y por nuestro propio corazón. Pero Él es un intercesor eterno y continúa a favor de los hombres. Steve Lawson dijo lo siguiente: o vivimos para la gloria de Dios o no vivimos en absoluto. Simplemente existimos. Fin de la cita. Yo le he colocado a este sermón un llamado sacerdotal en estos tiempos. Estos tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos y amigos, no son tiempos donde la fe cristiana puede ser exhibida con gran facilidad. No lo es. Nuestros tiempos son tiempos donde realmente revelan qué clase de cristianos somos. Nuestros tiempos revelan qué clase de fe tenemos y qué clase de relación con Dios es la que hay. Este salmo tan corto lo he dividido en dos partes, en dos estrofas. La primera, el versículo 1 y versículo 2. Los peregrinos exhortan a los sacerdotes. Y le he colocado como subtema: exhortación al sacerdocio. Si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en estos dos versículos son los peregrinos quienes hablan a los sacerdotes. Pero nuestra última estrofa es el versículo 3. Ya no son los peregrinos hablando a los sacerdotes, ahora son los sacerdotes hablando a los peregrinos. Y esto lleva como subtítulo: bendecidos por nuestro sumo sacerdote. Este es nuestro último salmo de la serie Cánticos Graduales. Es un salmo corto, es un salmo hermoso, lleno de exhortación, lleno de aliento. Y nosotros nos podemos preguntar de dónde y por qué surge esta orden.
Ya sabemos que los peregrinos son los que hablan y dan este mandato. Y el mandato se basa en bendecir a Jehová. De esas 5 solas donde antes la iglesia reformada tanto hablaba, solo Deo gloria, solo a Dios la gloria. Y lo que los peregrinos desean es que este Dios reciba la gloria. Es lo que ellos anhelan. Pero aquí no hay ningún tipo de pecado, hermanos. Los sacerdotes no es que están haciendo algo malo o que su corazón está dañado por la maldad, por el pecado. No es eso, hermano. Nosotros leemos el Salmo 120 y en el Salmo 120 encontramos un grupo de peregrinos que están dejando sus casas para ir a Jerusalén. Pero cuando te acercas al Salmo 134, no es un grupo de peregrinos subiendo a Jerusalén, es un grupo de peregrinos que ya están listos para partir de Jerusalén. Por eso las cosas son totalmente diferentes. En el Salmo anterior, esos peregrinos estaban en la casa de Dios, en el templo. Pero en el Salmo 134, los peregrinos están a punto de partir del templo. Pero ellos desean que los sacerdotes recuerden algo. Y es, no olviden de bendecir a Jehová. ¿Por qué? Recuerda que un sacerdote es quien intercede por el pueblo. Si los sacerdotes no bendicen a Jehová, el pueblo estaría totalmente indefenso. Así que el pueblo anhela de que los sacerdotes den gloria a Dios para que su estabilidad continúe. Eso es lo que nosotros vemos acá. Así que no se trata de algo que los sacerdotes exigen en nuestros primeros versos, incluso en los 3 versos, sino de lo que los peregrinos demandan de los sacerdotes. Los puritanos decían que es deber del predicador declarar la voluntad de Dios, extraída del texto, y expresarla para edificación de la iglesia. Y los peregrinos lo que desean es algo que Dios ya ha plasmado en su palabra, y es que solo Dios recibe la gloria y la honra siempre. Eso es lo que nosotros vemos acá. Podemos decir que es un salmo que trata sobre la alabanza a nuestro gran Dios. Pero una alabanza que surge del liderazgo, una alabanza que surge de los hombres, una alabanza que surge de la tribu de Leví. Veremos nuestra primera parte, y es una exhortación al sacerdocio de Dios. Mirad, bendecí a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecí a Jehová. Esto es lo que desean los peregrinos. La función del sacerdote era interceder a favor del pueblo ante la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos acá. El hombre, el sacerdote, el hombre de casa, el hombre cristiano, él es un director de la adoración religiosa a Dios. Los puritanos decían que la reforma, el movimiento de la reforma inglesa, que surge en 1520 aproximadamente, era con el deseo de ser cada día más celoso y apasionado en la liturgia de adoración o religiosa a nuestro Dios. Pero esta liturgia religiosa no solo se quedó en la iglesia local durante la época de los puritanos ingleses. Esta reforma abarcó los corazones, las familias y los hogares de cada puritano inglés. Y es por eso que el movimiento puritano inglés se distingue de cualquier movimiento puritano de esa época. Se decía que su doctrina era una doctrina calvinista, pero que su práctica era una práctica luterana. De esto estaba compuesta la vida de los puritanos ingleses. Y la vida de los sacerdotes era una vida que debía estar basada en una relación perfecta con un Dios perfecto para interceder por un pueblo imperfecto. Esa era la realidad. Y esto me hace recordar mucho las palabras del apóstol Pablo, que leíamos ya domingos atrás. Pablo dice, para que abunden cada día más en buenas obras. No era que ellos no tenían buenas obras, pero Pablo desea que sobreabunden en sus buenas obras. Y los peregrinos, en este caso, vemos que desean lo mismo que Pablo.
Los peregrinos desean que los sacerdotes continúen en el rol sacerdotal que ellos han realizado. Estos peregrinos se sienten a gusto por lo que han visto en el Salmo 133, pero no están dispuestos a que toda la bendición simplemente llegue allí. Ellos están dispuestos a que cuando ellos comiencen su peregrinaje a su casa, estos sacerdotes continúen de noche y de día alabando a Dios. Así que se trata, hermanos, de una adoración continua, de una santificación progresiva en la vida de los sacerdotes. Somos llamados a ejercer autoridad sobre asuntos de culto religioso y en algunas ocasiones se exhorta a esto. Nosotros somos llamados a eso. Los sacerdotes en ese tiempo eran llamados a eso. Deuteronomio capítulo 17, versículo 12 nos enseña que el soberbio que no obedece al sacerdote morirá. Pero no se refiere al soberbio religioso, se refiere al soberbio de la nación de Israel. Así que el sacerdocio en aquella época no era únicamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito nacional. Segunda de Crónicas, capítulo 23, versículo 8, dice: todo Judá obedeció al mandato del sacerdote. Entonces no solamente se trata de los religiosos y del pueblo de Israel, se trata que los mismos reyes de Israel, de la tribu de Judá, debían someterse también al mandato sacerdotal. No se trata hoy día que un grupo de creyentes se sometan simplemente al pastor. Se trata de que esos creyentes se sometan al gran sumo sacerdote de nuestras vidas. Los pastores estamos llamados a someternos al gran sumo sacerdote de nuestras vidas también. Por eso vemos lo importante que era el liderazgo sacerdotal en la época de la nación de Israel y dentro de lo que era el reino de Judá, de la tribu de Judá. Hechos capítulo 5, versículo 27, ya en el Nuevo Testamento, nos dice que los sacerdotes interrogaron a los apóstoles. Creo que era Pedro y Juan, si mal no recuerdo. Y los sacerdotes tenían la facultad de interceder por el pueblo hacia Dios. Y le dicen ellos a los apóstoles: ustedes deben someterse a nuestra autoridad. Pero Pedro dice lo siguiente: nosotros somos obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es el gran sumo sacerdote. Pedro le está diciendo a este sumo sacerdote que hay un gran sumo sacerdote por encima de él. Y lo que hoy tú y yo debemos recordar es que hay un gran sumo sacerdote por encima de cualquiera de nosotros. Hay alguien que gobierna nuestras vidas, hay alguien que intercede por nosotros. Y no se trata precisamente de tu pastor o de tu hermano o tu familia. Se trata de nuestro gran Dios. Y Él merece respeto. Y Él merece adoración, exaltación y ser bendecido. El sacerdote poseía autoridad entonces, desde el ámbito nacional hasta el ámbito religioso. Pero imagínate por un momento, tú, en estos tiempos, como lleva por título el sermón, un llamado sacerdotal en nuestros tiempos. Imagínate tratando de expresar y de implantar leyes morales en un país inmoral. Es algo anormal, no es algo común en nuestra sociedad. Y eso fue lo que sucedió con nosotros los cristianos. Retrocedimos ante el avance del secularismo y hoy los grandes puestos han sido ocupados por una cosmovisión pagana. Y el pensamiento cristiano ha sido desplazado por un pensamiento corrupto y caído como el que este mundo expresa hoy. Llamándole bueno lo malo y malo lo bueno. Este salmo llama la atención a los levitas para la adoración a Dios. Ellos eran los principales responsables para que el pueblo fuera bendecido por Dios. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes hacían tres cosas. Primero,
los sacerdotes ofrecían ofrenda. Y nosotros debemos ofrecer nuestras vidas como una ofrenda perfecta. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos, capítulo 12. Pero debemos recordar que también en medio de nuestro mundo, nosotros debemos ofrecer nuestras vidas como una ofrenda perfecta a un Dios perfecto. Y nuestro gran Dios nos enseñó esto. Él mismo fue esa ofrenda. Lo segundo que hacían los sacerdotes era la lectura de la palabra. Un sumo sacerdote no podría salir con vida del lugar santísimo sin que tuviese un conocimiento claro con respecto a la palabra de Dios, un conocimiento claro acerca de este Dios. Y nosotros debemos conocer las Escrituras también. Nosotros debemos acercarnos a la Escritura. Nosotros debemos amar la Escritura. Para los puritanos, ingleses, amar la Escritura era obedecer la Escritura. Si desobedecías la Escritura en cualquier aspecto, desobedecías a Dios mismo. Y no merecías ser un hombre de fe. Así que somos llamados a amar la Escritura y a obedecer la Escritura. Thomas Watson dijo, en cada línea que leas, piensa que Dios le está hablando. Así que si es así como él dijo, quien nos dice a nosotros hoy, mirad, bendecí a Jehová, no son los peregrinos, es Dios mismo, es Jesús. Las palabras de Jesús están siendo anunciadas a nosotros hoy. Y Jesús mismo, no se trata de cualquier peregrino, Jesús nos está diciendo, mirad y bendecí a Jehová. Vosotros, todos los siervos de la casa de Jehová, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, vamos a bendecir a Jehová. Esas son las palabras de Jesús. Lo tercero que hacían los sacerdotes no solamente era la ofrenda, no solamente era la lectura, sino también la oración. Y estas tres cosas son medios de adoración que Dios exige a sus hijos, hermanos. La oración debe ser en todo tiempo. Nosotros debemos entonces orar. Nosotros debemos en primer lugar ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable a nuestro Dios. Nosotros debemos conocer la Escritura no solamente durante un culto o durante un sermón, sino diariamente. Y tercero y último, nosotros debemos tener una vida de oración. El peregrino dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecí a Jehová. Levantar las manos es un símbolo del corazón, es levantar nuestro corazón ante la presencia de este gran Dios. Está hablando acerca de tu alma, acerca de tu interior, es lo que hay dentro de ti. Lo que el peregrino, lo que el autor del Salmo está diciendo, alza todo lo que hay en tu interior para que alabes a tu Dios y bendícelo. Pero también este alzar las manos es una postura de orar. Es una de las posturas de la oración. No solamente puedes orar sentado, arrodillado, parado. Puedes orar también con tus manos levantadas, como un símbolo de adoración a un Dios que está por encima de ti. Cuando levantas tus manos, estás reconociendo que hay un ser supremo que está habitando en las alturas y que tú eres inferior a Él, que no hay nada, absolutamente nada en nuestro templo que pueda jactarse con grandeza ante este Dios. El apóstol Pablo lo dice a Timoteo en la primera epístola, capítulo 2, versículo 8. Oren levantando manos santas. La postura no torna la oración más eficaz. Si tú te arrodillas, si levantas tus manos, si estás sentado, si estás parado, eso no afecta lo que es la oración eficaz. No lo hace. Es una postura, simplemente tu corazón debe estar puesto
a este gran Dios. Pero hay otra frase que se conoce hoy día y que se escucha muchísimo, y es esa frase que muchos utilizan al decir, te bendigo. Ningún hombre tiene la potestad ni la facultad de bendecir a otro hombre. El único que bendice es Dios. Así que la frase te bendigo es una frase orgullosa, es una frase muy centrada en el hombre, que muestra que el hombre tiene capacidades de bendecir a otro hombre y nosotros no tenemos capacidades de bendecir absolutamente a nadie. Ya lo vas a ver en el versículo 3. Así que esa famosa frase es una frase que no tiene un fundamento bíblico, ya que el único que bendice es nuestro gran Dios. Es Dios quien nos bendice y nosotros somos bendecidos por Él. En nuestra primera parte se muestra que el pastor no es un sacerdote, no es un sacerdote. El pastor no está intercediendo por ninguno de nosotros. Tú puedes pedir la oración al pastor, pero la oración del pastor es igual a la oración de cualquier otro hermano, porque todos hemos sido salvos por medio del sacrificio de Cristo. Todo se cumple en Jesús. Así que este gran sumo sacerdote se refiere a nuestro gran Jesús, nuestro gran Dios. A eso es que se refiere. A.W. Tozer dijo lo siguiente: la cuestión más grave delante de la iglesia es siempre Dios mismo. Y lo más portentoso acerca de cualquier hombre no es lo que él dice o hace, sino lo que hay en la profundidad de su corazón. Si tienes un conocimiento correcto acerca de quién es Dios, está bien. Eso te va a llevar a tener buenas obras y a tener buenos pensamientos. Pero si tu conocimiento acerca de Dios es un conocimiento muy vago, lo que va a haber en tu corazón son rencillas, celos amargos, orgullo, molestia, rencores. Cuando tú comienzas a ver que todo esto florece en el campo de tu corazón, la única manera de comenzar a eliminar todo esto es por medio de un conocimiento claro acerca de quién es Dios. Y para eso necesitas la Escritura. No necesitas un psicólogo, no necesitas una conversación de 2-3 horas, solo necesitas su palabra, solo necesitas exponerte a la verdad. Nosotros aprendemos en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10:21, que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y su voluntad, la voluntad de Jesús es dirigir lo que sucede en su iglesia. No importa lo que nosotros creemos acerca de lo que es la adoración. No importa si tú crees que mejor es un canto de soberana gracia o un canto más antiguo de los peregrinos. Lo que realmente importa en nuestra adoración es lo que Dios ha estipulado en su palabra. Son los medios que Dios ha dejado en su palabra. La ofrenda es un medio de adoración. La lectura y la oración también lo son, que era lo que hacían los sacerdotes. Así que nosotros hoy se nos demanda adorar a Dios por medio de los principios que Él ha dejado en su palabra, los cuales son para que Él sea adorado de esta forma. Pero hay algo interesante también con lo que Jesús hace luego de su resurrección y que está muy conectado y ligado con este salmo y sobre todo con el versículo 2 y que a su vez relata y revela que realmente se trata acerca de Jesús y no acerca de cualquier peregrino hablando a otro sacerdote. Y es el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 50 y 51. Allí expresa que Jesús, el Jesús resucitado con un cuerpo glorificado, alza sus manos al cielo y bendice a los apóstoles. Lo último que vieron los apóstoles, lo último que vieron los discípulos fueron las manos levantadas de Jesús para pronunciar una bendición verbal sobre ellos. Eso es algo hermoso. El comprender que el gran sumo sacerdote lo último que hizo fue levantar sus manos para bendecir a su pueblo que se quedaría acá con la guía del Espíritu Santo, pero que Él se retiraría, nos hace recordar esto. Los peregrinos dicen a los sacerdotes, alcen sus manos y bendigan a Jehová porque nosotros nos vamos. Nos vamos a nuestras casas, pero deseamos la bendición de Dios. Y lo que Jesús hace es bendecir ahora a su iglesia en ese lugar, en ese momento. Bendice a su iglesia, se va y dice, recuerden que yo vengo pronto por ustedes. Es una gran bendición y aliento que el Señor nos deja. La primera resolución que encontramos en nuestros 2 primeros versículos es, ¿qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de persona eres tú? Como hombres, nosotros debemos ejercer autoridad en la adoración familiar, como hombres.
¿Qué sucede cuando no hay un hombre en casa? ¿Qué sucede cuando hay una mujer viuda? ¿Qué sucede cuando solamente están los hijos? Y uno de sus hijos es una persona que está creciendo y madurando cada día más en la fe cristiana. Ese muchacho debe tomar las riendas de lo que es la autoridad, tanto religiosa, pero cuando hablamos acerca de la autoridad, se refiere acerca de la postura sacerdotal familiar. Ese muchacho está llamado a edificar e interceder a Dios por su familia. Eso era lo que ocurría en el tiempo de antes. Pero nosotros, los hombres, somos llamados a ejercer con autoridad la adoración familiar. Preocuparnos por cada miembro. No solo que conozca al Señor, no solo que asista a la iglesia local, sino que participe constantemente de la disciplina y del estudio de la Biblia. Que esos miembros por los cuales intercede ese sacerdote familiar en casa, que esos miembros cada día más participen de la oración privada, no solamente de la oración pública, no solamente del altar familiar, sino que a sola ellos vayan y participen también de esta oración privada y acerca de la adoración personal con este gran Dios. La iglesia local apoya el sacerdocio familiar, pero el sacerdocio familiar jamás estará aislado de la iglesia local, nunca. Pero la iglesia local siempre va a apoyar el sacerdocio familiar, porque con un hogar fuerte, con un sacerdocio fuerte en casa, se tendrá una iglesia fuerte y se tendrá una nación fuerte. Pero si los sacerdotes no son fuertes en casa, su iglesia será débil y el país será débil. Y es por esto que hay tres cosas influyentes en la vida del sacerdocio familiar. Y lo primero que tiene que ver es con la privacidad. El hombre, el sacerdote familiar, ha sido llamado a realizar el altar familiar en casa. Son los sacerdotes que deben interceder, deben exponer la palabra, deben hacer lectura, deben adorar a Dios, deben enseñar a sus hermanas, a sus madres, a sus hijos, a sus esposas, acerca de la verdad de Dios y mostrar el conocimiento de un Dios de manera clara y perfecta. Pero no solamente el sacerdote familiar tiene que ver con un aspecto privado, también tiene que ver con la vida pública. Ese sacerdote familiar debe impulsar a cada uno de los integrantes de su hogar a asistir a su iglesia local durante la semana. Eso es lo que debe hacer ese sumo sacerdote. Ese sacerdote que Pedro claramente lo dice en el capítulo 2, versículo 5. Nosotros somos sacerdotes espirituales. Nosotros somos templos espirituales. Recuerda que el pastor no es un sacerdote, como tú tampoco eres un sacerdote como el de aquel tiempo, pero tú eres llamado a ser un sacerdote en el hogar. Ya hemos visto entonces que uno de los oficios más influyentes del área sacerdotal en el hogar es la parte privada, que tiene que ver con el altar familiar. Lo segundo, la parte pública, que tiene que ver con los cultos en tu iglesia local durante la semana. Cuando alguien no asiste durante la semana al culto, es porque la cabeza en casa está totalmente dañada. Es porque no se está haciendo un rol que Dios está estipulando en la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, quien trae a la familia a la iglesia local durante la semana no es el pastor, es el sacerdote de casa. Si el hombre está mal, su familia va a estar mal. Lo tercero y último oficio influyente en lo que es el sacerdocio familiar es el día del Señor. El día del Señor, que es el día más importante para los cristianos, el día domingo. ¿Quién trae a la iglesia, a su familia, a sus hijos? Ese sumo sacerdote que ha estado haciendo un trabajo durante la semana intercediendo por su familia para que puedan estar presentes en la iglesia local en el día del Señor. Viendo esto, hermano, vamos a pasar a la segunda y última estrofa de nuestro salmo, que lleva por título Bendecido por nuestro gran sumo sacerdote. Leamos primero el texto, versículo 3. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Estas son las palabras
de los sacerdotes hacia los peregrinos. Dios es quien te va a bendecir. La bendición viene de Sión. Donde estaba el arca, allí estaba el arca de la alianza, allí estaba la gloria de Dios. Por eso es que la bendición viene de Sión. La bendición viene de Sión porque la gloria de Dios está en Sión, y a los lugares donde los peregrinos van, ellos serán bendecidos, pero desde Sión. Hoy día la bendición no viene del pueblo de Israel específicamente. Hoy la bendición de la iglesia viene del Sión celestial, viene del trono de Dios. Dios mismo bendice a su pueblo. Y cuando hablo acerca de que Dios bendice a su pueblo, no solamente a nosotros como iglesia, Dios también tiene sus promesas para Israel, y Dios bendice a esta nación en el tiempo oportuno para que sea salva parte de ella. Así que se refiere a ese pacto que Dios ha hecho por medio de el sacrificio de Jesús, que ha traído una alianza entre nosotros y el Padre. Dios creador revela que nosotros no tenemos nada, sino que Él es el único que tiene la facultad de bendecirnos. Él es un Dios de los cielos y de la tierra. Él es un Dios soberano, es un Dios formador, es un Dios que ha hecho que nosotros estemos con vida hoy, es un Dios que nos permite que nosotros estemos acá compartiendo un poco. Ese es nuestro gran Dios soberano, el creador de los cielos y la tierra, ese gran Dios que permitió que hoy tú y yo tengamos vida, no solamente física, sino espiritual. Ese Dios que es el único que en este momento, por medio de este sermón, puede darte una vida espiritual. Si no la tienes, Él es el único que puede dártela. Los sacerdotes le dicen a los peregrinos de dónde y quién da la bendición. La bendición viene de Sión, y quien da la bendición es Jehová y no nosotros. Eso debe nuestra familia recordarlo. La bendición no viene de tu iglesia, de tu pastor o de tus hermanos. La bendición viene de Dios a través de cada uno de estos medios que ha colocado para que tú seas edificado, que son tu iglesia y tus hermanos, la palabra, la oración, entre otros. Pero ahora Jesús es nuestro mediador. La bendición divina, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que ahora Él es el mediador entre Dios, Padre, y nosotros los hombres. Él sigue a favor de nosotros. Todo lo que este salmo enseña es una figura clara acerca de Cristo. El salmo revela que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. El salmo revela que Cristo es el templo. El salmo revela que Cristo es nuestra bendición, donde nosotros podemos aferrarnos. Esa es la realidad. Pero los patriarcas eran sacerdotes en sus hogares, y ellos mediaban bendiciones divinas a sus hijos. Eso eran los patriarcas. Así que tener un patriarcado bíblico en nuestros tiempos es algo bueno. Tener un patriarcado en nuestras iglesias locales y en nuestra nación es algo bueno. No como lo que hoy el feminismo está enseñando, que se trata acerca de algo autoritativo, ¿no? Hay 3 cosas que nosotros debemos hacer como sacerdotes. Lo primero es una fuente de bendición para la familia. El sacerdote de hogar, el sacerdote familiar, nosotros somos una fuente de bendición para nuestra familia. Intercedemos por ello. Lo tercero es una fuente alentadora para la familia. Alientas a los tuyos a que no quedarán postrados por sus faltas o por sus pecados o su desobediencia. Mateo 18 nos enseña que la disciplina, cuando alguien ha pecado, es importante para reconciliarlo con Dios. Eso es alentar. Así que el sacerdote no solo es una fuente de bendición para la familia, sino también que el sacerdote es una fuente alentadora para que los miembros de su familia se arrepientan de sus pecados. Pero hay que mostrárselos, y eso solo lo hace el sacerdote. Lo tercero y último que nosotros debemos hacer es una fuente de reconocimiento familiar. Tú debes reconocer los dones que hay en tu casa, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Debes hacerlo. Eso va a ayudarte mucho en tu tarea sacerdotal. El hombre, como sacerdote de hogar, puede bendecir a su familia, pero también puede maldecirla.
Y lo que hoy está ocurriendo en el mundo es eso. El hombre está maldiciendo a su familia. Pero tristemente, hay que ser muy claro, eso también está ocurriendo dentro del ámbito religioso. Muchos hombres en casa que profesan una fe cristiana están maldiciendo a su familia. Y es que la conducta de un hombre influye profundamente en el bienestar de su familia. Como tú te conduzcas, se va a conducir todos los otros. Tú no puedes alimentar la envidia, celos o pecados en tu familia. Si eso está en ti, debes comenzar a orar para comenzar a quitar todos estos aspectos de tu vida. Pero nunca reproduzcas o siembra esto en otro. No lo hagas. El hombre debe ser la cabeza y el salvador de la esposa. El hombre es el que nutre. El hombre es el que hace que ella persevere en la oración, en la iglesia, en su relación con Dios. Y el hombre es quien cuida. Al olvidar este papel, al olvidar el papel sacerdotal en el hogar, los resultados negativos se van a ver, son en los hijos. Cuando tú ves hijos malos, hijos inmorales, hijos paganos, es porque la cabeza sacerdotal ha sido un fiasco. Cuando tú observas la vida sacerdotal de Job y ves sus hijos, dices, qué gran ejemplo es este hombre para mi vida. Porque Job es una demostración de lo que es el sacerdote familiar. El puritanismo inglés, que surge en 1560 en la reforma litúrgica, se extendió en una actitud distinta hacia la fe cristiana, de práctica en todo lo que hacían. Parker dijo, los puritanos fueron grandes almas sirviendo a Dios. En ellos se combinaba inteligencia, pasión y un ardiente compromiso. Fin de la cita. Pero se dice que el sufrimiento en los puritanos ingleses fue lo que hizo que sazonara y que madurara la vida de estos hombres, hasta alcanzar la estatura sencilla, heroica, de lo que se conoce como los puritanos ingleses. Pero es en el sufrimiento donde ellos fueron tallados. El puritanismo fue, por sobre todas las cosas, un movimiento bíblico. Y para ellos la Biblia era la verdad, la posesión más preciosa que él podía permitirse. Nuestro gran Dios nos ha dejado su palabra, que es tan preciosa, para que todos nosotros nos deleitemos en ella. Y es allí donde surge mi segunda resolución y última. ¿De dónde viene tu bendición? ¿Qué clase de bendición estás recibiendo? Y realmente ¿de dónde es que viene? Si la bendición no viene del Sion celestial, la bendición puede ser simplemente algo temporal. Nuestra conducta como sacerdote tendrá un profundo impacto espiritual en nuestra familia. Felicidad, armonía, paz requiere de un líder fuerte. Si tú quieres que haya felicidad, armonía y paz, necesitas una cabeza muy fuerte. Y la cabeza fuerte te habla acerca de restringir cuando hay que restringir. No dar cuando no hay que dar. Cuando eres permisivo con todo, va a comenzar el declive de un liderazgo. No puedes ser permisivo con todas las cosas que te exigen tus hijos. No puedes hacerlo. Y eso viene solamente del hombre que ha sido llamado a ser un sacerdote en el hogar. Solo el liderazgo piadoso producirá un hogar bendecido. Nosotros necesitamos aferrarnos cada día más a nuestras responsabilidades. El hombre ha sido llamado a predicar. Tú tienes que aferrarte a esa responsabilidad. Eres llamado a predicar y debes predicar. Pero si somos llamados también a ser bendición a nuestra familia, entonces hay que ser responsable con eso. Los sacerdotes eran responsables. ¿Sabe lo que ocurría cuando un sacerdote no era responsable en esos tiempos? Se dice que cuando no era responsable y entraba al lugar santísimo y las campanas que estaban en sus vestidos no sonaban, había muerto. Y nadie podría entrar a ese lugar a quitar el cuerpo, sino que era arrastrado por medio de una cuerda. Imagínate entonces, cuando nosotros somos tan descuidados y no nos aferramos en nuestras responsabilidades sacerdotales, seremos destruidos por Dios.
La mejor forma de obtener la bendición que viene de Sión, si aún no la tienes, es responder al Evangelio. ¿Quieres tener la bendición que se produce allá, que viene de allá? Debes entonces reaccionar con fe a su Evangelio. El Evangelio cambia la vida. Tú no debes desperdiciar tu vida con lo que el mundo está ofreciendo, con lo que hoy se está dando, con tus propios deseos egoístas. Si haces eso, vas a perder esta bendición, que es para todos aquellos que adoran a Dios. Si adoras a Dios, es porque Dios ha hecho algo en tu corazón. Pero la adoración es conforme a como Él lo ha establecido. Adorar a Dios no es simplemente escuchar un sermón. No, adorar a Dios de una forma como Él lo ha establecido se inicia cuando Dios transforma tu corazón. Para concluir y ya finalizar este sermón. Tú, hombre, no solo eres llamado a ejercer autoridad, sino ser un sacerdote en tu hogar. Tu mujer, aprecia y comprende la gran responsabilidad que tiene tu esposo y ora por él. Nuestra responsabilidad de bendecir a nuestra familia es una carga muy pesada. Somos llamados a dar la gloria a Dios por medio de un hogar piadoso. Así que somos hombres que debemos ser hombres piadosos en medio de una cultura y un mundo tan pagano como el nuestro. Somos llamados a enfocarnos en esto.